académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y felicidades que ya se acercan a su centenario de autonomía, ¿eh? Muchas felicidades. Además, celebrar que tengan este tipo de iniciativas como EduXplora, que la verdad estas iniciativas institucionales ayudan mucho a hacer comunidad, a sentirnos comunidad. Así que muchas felicidades, vecinos, porque es que estamos muy cerca. Estamos a 2 horitas. Nos vemos, ¿eh? Es súper cerca. Y sí, Betty, si tú, como ustedes lo hagan, como sea el uso y costumbre en su institución, si quieren escriben las preguntas, si quieren participar los colegas también a voz abierta, está muy bien también para escucharles, que a veces eso es muy bueno, ¿no? Ahora confinados necesitamos un poquito de escucharnos y vernos, como ustedes lo decidan. Miren, yo quisiera platicar brevemente porque entiendo que el concepto de EduXplora es una aproximación breve de temas y después se va pues, profundizando según las necesidades e inquietudes de los colegas, ¿no? Entonces yo brevemente voy a explicar por qué el aula invertida podría ser una estrategia para reincorporarnos a las clases presenciales. Ustedes van a ver en este discurso, pues un poquito de abstracción, ¿verdad? Y después Patti hará ya algo muy concreto, o sea, cómo se está esto realizando en un nivel educativo en lo particular. Entonces yo seré un poquito más abstracto, si llegaran a tener alguna pregunta, lo que ustedes decidan, si quieren pues, hablar o escribir. Entonces yo en unos minutitos les voy a decir que fíjense que esto, en todo lo que vamos a presentar, Pati y yo, está a manera de descarga gratuita, es un PDF que se pueden bajar cuando quieran, en transdigital.mx/recursos. Ustedes acceden a esa URL y ahí encontrarán la presentación, la podrán descargar en cualquier momento para que, bueno, pues no se preocupen en tomar notas y eso, nada más. Más bien preocúpense en hacernos unas preguntas bien difíciles. A ver qué sale de eso, ¿sale? Entonces, transdigital.mx/recursos. Ahí encontrarán la presentación con descarga gratuita. Yo creo que es obligado esto, ¿verdad? El referente histórico inédito es obligado. Sí es importante seguir hablando de esto porque fíjense que por varias cosas, ¿no? Lo primero que hemos visto nosotros en el grupo de investigación es que la pandemia por COVID duró más de lo que pensábamos. Parece que eso fue el error que tuvieron las autoridades educativas. Es decir, no es que no haya habido pandemias antes, es que ustedes lo recuerdan, hace pocos años tuvimos un brote de H1N1. Seguro que lo recuerdan. Lo que pasa es que duró algunos meses. ¿Y por qué quiero traer a colación este dato? Porque es que si ya tuvimos un conato, ¿verdad?, de pandemia y no reaccionamos a tiempo, es que hay negligencia por todos lados. Hay negligencia en las autoridades, hay negligencia en los mandos medios, las comunidades educativas. La verdad es que se nos pasó a exigir que tomáramos previsión por si algún día teníamos una pandemia como esta, ¿no? Y ahora mismo, la idea de la contingencia, que no es tradicional estudiarla en la pedagogía, ahora sí entró en la pedagogía, ¿no? ¿Cómo mantenemos procesos educativos regulares ante contingencias? Bueno, pues nada, nos tomó por sorpresa, no fue una sorpresa que no haya sucedido antes y no estábamos preparados y yo casi les digo que aún no estamos preparados para próximas contingencias. Y en este problema de que todavía no tenemos planes de continuidad educativa, ahora tenemos que volver a clases presenciales. Todavía con mucha incertidumbre, ¿verdad? Entonces, vean cómo tuvimos una primera sorpresa con el surgimiento de la pandemia y ahora una segunda con cómo volver a las clases presenciales aún con tanta incertidumbre. Cuando nosotros nos vimos obligados a dejar las clases presenciales,
que es en lo que se fundamentan casi todos los procesos educativos en México, no tuvimos oportunidad más que de hacer docencia remota de emergencia. Y es importante ubicar este concepto porque las características de la docencia remota de emergencia explican mucho de lo que está pasando ahora. Es decir, si no hay planes de continuidad educativa en las instituciones, cualquier contingencia amenaza la educación. Y ante una amenaza así, ya está probado que solo tenemos capacidad de hacer docencia remota de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las instituciones en principio creyeron que esto iba a durar poco. 2, dejaron a los profesores, a las profesoras, pues tomando decisiones personales. Es decir, en general no había ni licencias de software especializado para realizar educación virtual, a distancia, en línea, ¿verdad? No existían esas licencias. No existían suficientes dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas, ¿verdad? Celulares, pero sobre todo no existía una idea clara, una orientación educativa si tenemos que estudiar en contingencia. Entonces la docencia remota de emergencia lo que hace es, en primer lugar, justificar que las instituciones se retiraron de su obligación, de la obligación de garantizar servicios educativos en cualquier situación. Se retiraron las instituciones. De una manera muy amable dijeron, confiamos en ustedes, hagan lo que puedan. Y entonces lo que vimos, afortunadamente, fue, en general, un grupo de profesoras y profesores bien creativos, bien responsables, bien comprometidos con la educación. Hay un montón de anécdotas de cómo todos ustedes pudieron resolver estos problemas, aún no teniendo suficientes dispositivos o no estaban actualizados, aún no teniendo suficientes licencias de software especializado, ¿verdad? Aún no sabiendo cómo reaccionar, cómo enseñar, cómo aprender y cómo evaluar lo enseñado en la contingencia. Luego fíjense que las instituciones tampoco sabían qué hacer, ¿eh? Las instituciones no saben cómo evaluar al profesorado en una contingencia. Por eso yo creo que las instituciones lo que hicieron de manera más suave y rápida fue retirarse y decir, pues está en sus manos. Y en un principio, en los primeros meses, fue hasta desafiante, fue hasta emocionante, yo diría. Bueno, sin faltar al respeto a que hubo muchos problemas de diverso tipo, ¿eh? Pero el profesorado sí demostró que tiene las capacidades. Lo que pasa es que no es suficiente eso, sí se requiere la participación de las instituciones, porque luego hay que tomar decisiones que tienen que ver con la institución, ya no tanto con las personas que tratamos de enseñar algo, ¿verdad? Entonces, sin orientaciones educativas, nos empezamos a fatigar, nos empezamos a cansar de estar tanto tiempo ante la computadora, nos empezamos a confundir sobre cómo evaluar, ¿verdad? Hasta qué punto evaluar con suavidad o no, si teníamos que escoger algunos temas por sobre otros, cómo ayudar a nuestro alumnado, que tampoco tenía suficientes dispositivos, en casa tenían que estudiar muchas personas, al mismo tiempo trabajar muchas personas, al mismo tiempo hacer un montón de actividades domésticas. Entonces, ahí ya no puede llegar una persona solamente, no puede llegar un profesor por bien intencionado, creativo, responsable, que sea, ya no puede llegar. Ahí las instituciones tienen que ayudar. Entonces, la docencia remota de emergencia es buena en un principio, si la contingencia dura poco y no es grave sus efectos, si no son graves sus efectos. Pero después de un tiempo, y cuando los efectos empiezan a ser graves, profundos, cuando empiezan a ampliar las brechas de desigualdad, es que hace falta otra cosa. Entonces, para hablar de aula invertida, desde esta perspectiva que nosotros estamos estudiando, es importante hablar de los planes de continuidad educativa.
Es decir, esos planes estratégicos que se construyen dentro de una institución, porque es que la institución lo va a echar a andar, ¿eh? Por supuesto que lo operan profesoras y profesores, pero es la institución la que tiene que dar las orientaciones educativas y de evaluación y de promoción. Se tiene que hacer con toda la comunidad. Esto quiere decir, por supuesto, los profesores, las autoridades, pero también el alumnado. Y en la medida de lo posible las familias. Porque si se dieron cuenta, las familias en los niveles educativos básico, medio, gracias a las familias también pudimos realizar mucho de lo que no hubiéramos podido realizar sin ellas. Entonces es necesario otra vez en la política pública educativa volver a atraer, a invitar a las familias. Estos planes de continuidad educativa se hacen antes de la contingencia, por supuesto. Es lo ideal. Pero no pasa nada si en este caso, por ejemplo, cuando ya creemos que o queremos salir de esta contingencia sanitaria, no pasa nada si lo hacemos después. Es un buen momento de hacer un plan de continuidad educativa en nuestras universidades, en nuestras escuelas. ¿Y contra qué tratan de anticiparse estos planes de continuidad educativa? Pues contra cualquier tipo de contingencias, ¿sí? Entonces, miren, ¿saben de qué nos dimos cuenta en abril? Cuando ya estábamos todos trabajando desde casa, cuando ya en abril, mayo empezábamos a sentir cierto agotamiento, cuando en junio definitivamente esto ya estaba muy grave, nos dimos cuenta que pocas universidades en nuestro país tienen planes de continuidad educativa. Y de esas, de las que están inscritas en ANUYES, por lo menos solo 10 dijeron tenerlas. Y hay 300 universidades inscritas en ANUYES, y solo 10 dijeron tener un plan de continuidad educativa, pero no lo ponían a disposición. O sea, no los conocemos. Lo primero que tratamos de hacer es ir por esos planes de continuidad para verlos, para ver cómo se hacían, para ver si podemos obtener principios para que las demás instituciones hagan un plan de continuidad. Y 10 universidades decían, hay, pero no está a disposición, no es público. Entonces, el primer problema que tenemos es que no tenemos planes de continuidad educativa. O sea, este documento estratégico, institucional, avalado por las autoridades, construido con la comunidad, previo a las contingencias, ¿verdad? A cualquier tipo de contingencia, que tiene orientaciones para enseñar, para aprender, para evaluar y para promover al profesorado, no existe. Ahí tenemos el primer problema. Claro, por eso no es raro que ahora, a la hora de volver, tampoco sepamos cómo hacerlo. Y otra vez, adivinen a cargo de quién está esta decisión. Pues de las profesoras y los profesores. Haciendo lo que pueden, que lo hacen muy bien, ¿eh? Pero que hay veces que ya no llegan ahí solitos, ya necesitan ayuda de las instituciones. Una cosa buena, una vez más, siendo respetuoso de todo lo que le ha pasado a las familias, pero una cosa buena de esta contingencia fue que nos hizo ser sensibles a la noción de contingencia en la educación. No es un tema que históricamente se estudia en la pedagogía, ¿verdad? No es así como la tecnología educativa tampoco fue durante mucho tiempo un tema importante. Y siempre que se asume como un anexo, como la tecnología para solucionar algo, pero no la tecnología en sí mismo como modelos educativos. Bueno, tampoco la contingencia. Es como si la idea que tenemos de la educación fuera una vez más neutral, abstracta, ¿verdad? Todo debe ser regular, todo está sano, todo está bien cuidado. Y en realidad la verdad es que todos los días tenemos que lidiar con un montón de problemas para llevar a cabo educación regular. Por ejemplo, ¿qué contingencias amenazan? Han amenazado siempre nuestros procesos educativos regulares, lo sanitario, ¿sí? Eso nos queda claro, somos sensibles ahora a eso, pero también hay muchas contingencias naturales. Por ejemplo, esas lluvias desmedidas, ¿verdad? Las inundaciones. A veces esas cosas no nos permiten llegar a la escuela, no nos permiten llegar a la universidad. Le complican la vida a profesores y alumnos y alumnas, a las familias. También hay contingencias ambientales con las que estamos lidiando cada vez más.
Por ejemplo, la mala calidad del aire. Que en algunas ciudades, ustedes recuérdenlo, incluso han tenido que cerrar universidades y escuelas porque la gente no puede salir a la calle. Entonces hay contingencias ambientales que cada vez, según previsiones, serán peores, más graves y más frecuentes. También en México tenemos muchas contingencias políticas, o sea, las marchas, los plantones, los mítines, ¿verdad? La libertad de tránsito generalmente se nos ve interrumpida, pues por cuestiones políticas. Con eso hemos lidiado durante mucho tiempo. Y aún cuando lidiamos con esto durante mucho tiempo, ¿no les parece un poco negligente que no tengamos planes de continuidad? O sea, que tenga que parar la educación cuando llevamos muchas décadas lidiando con esto. Finalmente, hay una serie de contingencias que tienen que ver con lo social, con este ánimo más bien vibrante, ¿verdad? De grupos sociales que quieren tomar la calle, que quieren tomar las instituciones, que quieren hacer escuchar su voz. Bueno, pues hay cuestiones sociales, entre ellas la inseguridad pública, de la que todas las ciudades sabemos algo, que no, a veces no dejan que nuestras alumnas, sobre todo, puedan llegar a la universidad o a la escuela. Entonces, aún con tantas contingencias, durante tantas décadas lidiando con ellas, ¿no les parece curioso que no hayamos hecho planes de continuidad educativa? Yo la pregunta ahí me gustaría luego escucharle su respuesta. Bueno, pues así ahora tenemos que volver a clases. O sea, ni siquiera hemos resuelto una parte del problema y ahora ya tenemos otro problema añadido. Ahora, ¿cómo volvemos con una contingencia específica, que es la sanitaria, pero que luego va acompañada de otras, ¿eh? Por ejemplo, de un frío desmedido, ¿verdad? De problemas políticos, muchas alumnas no pueden volver, muchos niñitos y niñitas tienen dificultades de salud para volver, las profesoras, sobre todo, siguen haciéndose cargo de lo doméstico y del trabajo remunerado. Entonces, otra vez les estamos cargando a ellas, en cada contingencia, el trabajo a las profesoras sobre todo. Y no hay planes de continuidad, la institución no está mostrando con hechos que está apoyando a esos grupos de su comunidad. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas que ha dado, otra vez, las autoridades educativas que han dado, muy ambiguas, ¿verdad? Y es, tenemos que volver a clases en esta incertidumbre sanitaria de manera voluntaria, segura y gradual. Voluntaria, segura y gradual. ¿Con qué estrategia podemos cumplir con lo voluntario, lo seguro y lo gradual? Entonces, seguro, aquí ustedes me van a ayudar más a mí, porque todas aquí son, bueno, la mayoría son personas que pertenecen a una familia, algunas serán madres, otros serán padres, ¿verdad? Otros serán hijos, hijas, y han tenido que lidiar con la educación de sus miembros familiares. Entonces, seguro que ustedes saben de estas anécdotas graciosísimas, curiosas y unas hasta ridículas, de cómo están haciendo que vuelvan las personas a las instituciones. A veces hacen rifas, o sea, rifan las matrículas y dicen, los números tal, vuelven, los otros se quedan en casa. A veces ya no son tan ridículos y de repente dicen, aquellos que tengan asignaturas prácticas, lo hacen en la institución. Los que tengan asignaturas teóricas, lo hacen desde casa. Lo que pasa es que vean cómo estamos siendo insensibles al estilo de vida de las personas. Hacemos esa clasificación, pero no cambiamos los horarios. Entonces, un chico o una chica tiene que ir a la universidad porque en un día tiene asignaturas prácticas y teóricas. De todos modos tiene que ir, porque ni modo de que vaya solo a las prácticas y vuelva a casa a las teóricas. No les da tiempo. Es mucho gasto. ¿Sí? Entonces, no cambiamos las cargas horarias y con esta división de práctico y teórico les estamos metiendo más problemas, ¿verdad? Luego a veces hacen como una suerte de rol. O sea, los apellidos de tal a tal vendrán el lunes, de tal a tal vendrán el martes, de tal. Pero entonces así no cumplimos con lo voluntario. Tampoco es gradual eso, porque no nos dicen cómo va a ir aumentando la asistencia o cómo va a decrecer la asistencia. Y seguro, definitivamente, que
No sabemos si es. Entonces, lo que nosotros queremos exponerles es una perspectiva basada en el aula invertida que podría cumplir con estas tres características: condiciones, sugerencias o indicaciones de las autoridades educativas. El aula invertida, yo sé por Francisco que ustedes ya han tenido pláticas al respecto y seguramente pues saben mucho ahora de la aula invertida, por eso no me voy a detener en las cuestiones muy conceptuales, sino que voy a tratar de ahora explicar cómo el aula invertida sí puede ser una estrategia institucional. Miren, lo que hemos visto en la mayoría de las universidades, aquí me voy a dirigir solo al nivel educativo superior. Lo que hemos visto es que se están tomando decisiones solo desde el punto de vista administrativo. Es decir, hay una tensión y ya quieren volver. Sobre todo hay como una desconfianza de que las profesoras y los profesores de veras estemos trabajando en casa. Es como, ¿quién sabe qué hacen? Mejor los tenemos aquí, ¿no? Esta preocupación es más administrativa que de otro sentido. Es como no confiar en que trabajamos, planeamos, damos clases, calificamos, como podemos investigamos, si es posible publicamos, ¿verdad? Es como la preocupación primera, lo administrativo. Y luego a la hora de tratar de llevarnos de vuelta, hay una tensión porque es que lo logístico no está resuelto. Como les he dicho, hay unas cosas curiosas y otras absurdas. ¿Saben qué es lo que no hay? Una visión educativa. Qué curioso. Pues somos las instituciones educativas. Yo creo que deberíamos poner la atención en cómo podemos volver con un modelo educativo, o sea, con orientaciones para enseñar, aprender, evaluar y mejorar todo el proceso. Pues nosotros encontramos inspiración en el aula invertida, que ustedes ya lo saben, que solo lo voy a decir ahora de manera muy general. El aula invertida surgió, ¿verdad?, con una intención de que no se atrasaran las alumnas y los alumnos que faltaban a clase. Se grabaron videos, a veces la clase, a veces la charla del profesor, que se ponían a disposición de estos alumnos pensando que en casa los verían. Y después esto devino en una idea muy concreta de que si invertimos el proceso educativo, en pocas palabras, si los alumnos estudian los contenidos abstractos, formales en casa, y en el aula hacemos la tarea, da buenos resultados. Entonces, esta inversión del proceso, que se materializa en tres grandes momentos, ¿verdad? Que es el alumno y la alumna estudian contenidos abstractos, teóricos, formales en casa. Puede hacer ahí algunas evaluaciones diagnósticas, ¿verdad? Pero en teoría le salen muchas dudas. Entonces en el aula, la profesora o el profesor tiene una atención personalizada, práctica. En pocas palabras, casi hace la tarea con ellos. Y así puede optimizar la energía, el tiempo, la atención, ¿verdad?, con cada alumno y con cada alumna. Después vuelven a casa ellos y, si es posible, hacen una evaluación que consolide todo lo aprendido. Bueno, partiendo de que esta propuesta educativa está ganando adeptos, que la verdad es que puede realizarse en casi todas las asignaturas, nosotros dijimos, vamos a poner la atención en estos puntos que ven en pantalla. Aplicación, preparación y consolidación, ¿sí? Las alumnas y los alumnos de educación superior, aquí recuerden que me estoy solo concentrando en un nivel. Seguro que habrá cambios en cada nivel educativo. Que hagan las alumnas y los alumnos vía virtual una evaluación diagnóstica. Y estos son instrumentos sencillos para cada tema, ¿eh? Solo queremos saber y que ellos sepan qué más tienen que aprender sobre el tema, ¿verdad? La profesora y el profesor deben entregar la planeación, por supuesto, a las autoridades, pero sobre todo alumnos y alumnas. Pero es una planeación sencilla.
Una planeación que se hace rápido y que es flexible, que es susceptible de, según los problemas que haya en el aula. Y la descripción de actividades, bueno, pues igualmente tienen que tomar en cuenta los intereses de alumnas y alumnos. En clase, o sea, la fase 2, ¿no recuerdan? Puede hacerse virtual o presencial. Este es el ajuste que se le está dando a la aula invertida. O sea, la fase 2, el momento de hacer la tarea juntos, las prácticas juntos, podría ser virtual. Esto nos permite que si alguien no quiere ir al aula de clases, si voluntariamente asiste o voluntariamente no asiste, de todos modos podemos seguir con el proceso educativo. Lo único que hay que poner atención es que haya evaluación continua al respecto. Y lo bueno es que hay muchas aplicaciones digitales que nos permiten seguir trabajando a distancia. Finalmente, sí hay que hacer una distinción entre la consolidación y la preparación. O sea, los alumnos ahora tienen que hacer procesos de coevaluación, autoevaluación y evaluación sumativa. Ese ajuste, ahora les digo en lo concreto cómo funciona. Miren la propuesta logística, por ejemplo, para los grados, para las licenciaturas o ingenierías. Miren cómo lo resolvimos hasta ahora. Ustedes están viendo el calendario del año pasado, porque es que este año definitivamente no podemos volver con Omicron. Hasta febrero quizá, pero les estoy mostrando lo que hicimos hacia el final del año pasado. Dividimos los semestres de una licenciatura. Voy a hablar de la licenciatura en informática, para hacerlo concreto. Hay 8 semestres en esa licenciatura. Entonces, dijimos, alumnas y alumnos que estén cursando el primero o el segundo semestre irán un día de la primera semana de cada mes voluntariamente al aula. O sea, no hicimos rifas, no clasificamos, no nada. Si una alumna o un alumno quería ir y encontrarse con sus pares o sus profesores porque necesita ese encuentro, esa relación personal, no se lo íbamos a impedir. Pero hay alumnos que no querían ir, pues tampoco los íbamos a obligar. Así cumplimos con la voluntariedad. Pero no van cuando quieran, van aquellos que cursen primero y segundo semestre, materias de primero y segundo semestre, solo tienen permitido ir en la primera semana de cada mes. Ustedes lo ven en azul clarito, ¿verdad? Primeros semestres van solo la primera semana de cada mes. Tercero y cuarto, la segunda semana. Quinto y sexto, la tercera semana. Y aquí ustedes ven que dice planes de estudio 2011. Es en realidad los estudiantes que de un plan viejito que ya están saliendo. Sería algo así como el séptimo y el octavo semestre. Van la cuarta semana de cada mes. De esa manera iba quien quería. El regreso era gradual, porque antes de ir llenaban un formulario de Google Forms y solicitaban ir. Y de esa manera podíamos saber un día antes cuántas alumnas o cuántos alumnos querían estar en el aula. Si no rebasaban el tope permitido, el aforo indicado, eran aceptadas todas las personas ahí. Si alguien rebasaba, pues se les decía, tú ya no puedes más, ¿verdad? Porque solo permitimos 5 o 6 personas. Entonces, era voluntario, era seguro y era gradual, porque si estábamos en amarillo, por ejemplo, el aforo permitía 5 personas, si estábamos en naranja, a lo mejor lo reducíamos a 3. Lo cierto es que los profesores sí teníamos que estar en el aula presencialmente, esperando a quienes quisieran llegar. De esa manera también se tranquilizaba mucho el departamento administrativo, ¿verdad? Porque entonces nos veían ahí presencialmente. Pero no estábamos amotinados, no estábamos, había muy pocas personas que voluntariamente querían estar ahí. Fíjense en que algo que nos sirvió mucho fue que los viernes, ustedes están viendo el morado,
Los viernes le llamamos día de asesoría presencial, ¿verdad? Que es distinto a las clases. Las clases tenían que ver con cada profesor, la asignatura de cada profesor. Pero las asesorías tenían que ver con que si algún alumno sentía que necesitaba ayuda en un tema o en un subtema en particular, podía solicitar ir los viernes, otra vez, los de primero y segundo semestre, el primer viernes de cada mes, los de tercero y cuarto semestre, el segundo viernes de cada mes, quinto y sexto el tercero, séptimo y octavo el cuarto de cada mes. Podían solicitar ir y tener una asesoría personalizada con nosotros, con el grupo de profesores y profesoras. Esta asesoría nos dimos cuenta que también tenía mucho que ver con las ganas de estar en su universidad, de ver a sus profesores y profesoras, de hablar. Estábamos con todas las medidas de seguridad, ¿eh? No todos los pedían, muchos menos la pedían, pero sí hay gente que requiere esa atención cercana, próxima, detallada. Era la manera de ayudarles. Una vez más, era voluntario, era gradual porque admitíamos 2 o 3 personas en cada asesoría, dependiendo de los semáforos, y sobre todo era segura. Y dejábamos tranquilo al departamento administrativo, porque veían que seguíamos dando nuestras asesorías. Esta es la propuesta logística, pero ¿por qué va muy bien con el aula invertida? Pues porque las clases se hacían como el aula invertida, o sea, primero dábamos indicaciones los profesores por Zoom, después de la indicación de dónde ir por la información, cómo procesarla, cerrábamos el Zoom, las alumnas y alumnos tenían que procesar información ellos y nos volvíamos a conectar el Zoom para hacer prácticas juntos, ¿sí? Que es propiamente la aula invertida. Ellos procesan información, tienen dudas y después con nuestra ayuda, todo vía virtual, ayudamos a resolver cosas. Si uno de ellos sentía que necesitaba ayuda, pues pedía su asesoría los viernes o iba a la semana que le tocaba ir con el profesor, pero todo se hizo con aula invertida. Lo mismo funciona para los posgrados y es mucho más sencillo. Son muchas menos personas, pero funciona igual. Posgrados de primeros semestres van a la primera semana, tercero y cuarto semestres van a la segunda semana, quintos y sextos van a la tercera semana y séptimos y octavos semestres van a la cuarta semana. El mismo proceso. O sea, el aula invertida lo bueno es que se puede aplicar en cualquier nivel educativo. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos mostrarles. Ahora no lo estamos aplicando, o sea, no están yendo los chicos y las chicas porque es que estamos con Omicron y hasta el 14 de febrero se tomarán decisiones. Yo hasta aquí lo dejaría, que es la propuesta logística basada en un modelo educativo que es la aula invertida, tratando de cumplir con las 3 condiciones. Seguro, voluntario, gradual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues hay por ahí varios comentarios en el chat. No sé si en esta parte alguien quiere hacer alguna pregunta directamente con lo que nos compartió el doctor Alexandro. Les pediría que levanten por favor la mano si alguien quiere hacer alguna intervención antes de que pasemos con la doctora Patricia. Adelante, José Guadalupe Salazar García. Gracias, buenos días a todos, buenos días al ponente. Pues bueno, de acuerdo con la J. Guadalupe Salazar García de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De acuerdo con la exposición que ha hecho el doctor, pues queda claro que tendremos que cambiar todo el paradigma que teníamos del proceso enseñanza-aprendizaje, al menos el paradigma tradicional. Aquí en la Facultad de Derecho, la mayor parte del personal docente es profesor asignatura y son, pues prácticamente son abogados, litigantes, son jueces, son funcionarios públicos que no tienen como profesión la docencia, sino que es una actividad secundaria para ellos. Claro, tenemos maestros de tiempo completo,
pero la mayor parte de nuestro personal docente es de esta profesor asignatura, ¿no? Y tendremos que llevarlos o pedirles que entren a esta nueva metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le preguntaría al doctor directamente, ¿no? Creo que ya todos lo vemos, pero le preguntaría si él ve a largo plazo que de aquí en adelante este debe ser el nuevo modelo del procedimiento de enseñanza-aprendizaje, doctor. Gracias, Guadalupe. Gracias por tu pregunta. Yo honestamente te diría con otros. Claro. Es que sí hubo algo bueno con la pandemia. Es que nos obligó, nos sacudió de nuestra zona de confort. Exacto. Pero la educación tiene que ser pensada en situación, ¿no? Ahora nos tocó una pandemia, bueno, pero en el futuro no sabemos. No sabemos qué situaciones, qué contingencias tengamos con qué contingencias tengamos que lidiar, pero lo cierto es que ojalá nos haya quedado una noción de que hagamos tantos modelos educativos como sean necesarios para seguir garantizando servicios educativos de calidad. Así que este puede ser uno, pero pues hay que echar mano de todo lo necesario. Hay que ver ahora la didáctica, las estrategias didácticas, las teorías, como una cajita de herramientas de cuál echar mano para solucionar problemas prácticos. Este es uno, Guadalupe, pero yo no me imagino, a ver, ¿qué tal si una ciudad tiene una inundación y no puede tener internet? Pues claro que no va bien. Entonces hay que pensar cómo resolveríamos eso. Ahí yo te digo, tengo mucha confianza en que las profesoras y profesores lo harán bien porque lo han hecho muy bien ahora. Lo han hecho muy bien. Pero hay un momento en que ya no pueden más. Ya necesitan ayuda institucional. ¿Mm? Muchísimas gracias. Tenemos Gracias. también por ahí al doctor Leobardo Plata. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Betty. Bueno, ya puse ahí en el chat que me gustó mucho la charla, pero la pregunta sería al doctor Alexandro, ¿qué tan factible ve usted la posibilidad de crear estos planes de contingencia y esta coordinación entre instituciones a nivel nacional? Realmente la NUYES o instituciones de ese tipo son las que tendríamos, o la misma SEP, que coordinar desde arriba, porque de otro modo yo veo que si cada quien quiere resolver los problemas por su lado, es muchos costos y hay que coordinar más arriba. La pregunta es, ¿qué tan factible ve usted eso cuando se observa que en planes de estudio al menos, para la misma carrera, ni siquiera tenemos el mismo plan de estudios a nivel nacional en muchas carreras? Entonces, no sé cuál será su visión acerca de esta posible coordinación nacional, digamos, para prevenir planes de contingencia o crear planes de contingencia. ¿Cuál sería su visión? Yo creo en las dos vías, Leobardo. Tiene que ser de arriba para abajo, pero sobre todo ahora tiene que ser también de abajo para arriba. Mira, dos cositas te voy a comentar, Leobardo. Anuyes sí está enterado de lo que hicimos con esta investigación. De hecho, Anuyes galardonó la investigación. El libro que sacamos, que se llama Principios para el diseño de modelos de continuidad educativa, lo galardonó Anuyes. Sí, nos dio un premio y está, si ustedes van a Anuyes, ahí está el libro. Es más, si no ahora mismo yo lo pongo ahí en Recursos Transdigital, pongo el libro, y lo pueden descargar ustedes. Ahí están los principios. Quiero decir que las autoridades populares sí están tomando en cuenta esto, pero Leobardo, es la oportunidad que tenemos ahora que volvamos presencialmente de organizarnos, que esto no haya sido en vano, que estos 2 años no hayan sido en vano. Hay que sentarnos y decir cómo podemos construir algo para que en el futuro las contingencias nos afecten menos o no nos afecten. Y ahí también tenemos poder los profes. Sí, Leobardo, sí tenemos poder, no tenemos que esperar a las autoridades, que están haciendo lo que pueden, al ritmo que pueden, pero nosotros sí podemos sentarnos y decir, pues ahora nosotros qué nos toca. A ver, ¿qué tal si un día tiembla? Yo no sé si en San Luis Potosí tiembla, a ver, creo que sí, ¿no? Más o menos. Bueno, imaginémonos lo peor.
tiembla, pues ¿cómo le hacemos para continuar con nuestro trabajo? La verdad que eso no requiere mucho dinero porque la imaginación y la creación en principio puede ser gratuita. Después ya viene un trabajo de lobby, de político, de impulsar esto. También es políticamente rentable, para quienes les interese lo político. Construir un documento así, llevarlo a cabo, es políticamente rentable. Y también se pueden conseguir recursos. Claro, CONACYT nos financió a nosotros la investigación. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo y de hecho ya hemos hecho mucho, tú mismo lo decías, en esta se ha improvisado mucho, se ha aprendido mucho, pero Pues, falta todavía un puente más arribita, creo yo, pero bueno, es opinión. Gracias. gracias, Muchas Eduardo. gracias. Muchas gracias a los dos. También por ahí está María Guadalupe del Socorro con la mano levantada. Y les pediría por favor que fueran muy puntuales con las preguntas para alcanzar a dialogar entre más profesores. Adelante. María Guadalupe del Socorro. Sí, hola, Hola, ¿cómo estás? buenos días. La pregunta es para el doctor Alexandro. Ayer viendo las noticias, comentaba el señor gobernador que nosotros, lo que es a nivel bachillerato y licenciatura, van a ser clases híbridas. Eso nos conlleva a que en un momento dado, al momento de llevar este modelo, nos está beneficiando o nos está perjudicando, porque igual que al maestro Guadalupe Salazar de Derecho, en nuestra facultad hay mucho maestro hora clase. Y entonces la situación es que nosotros estamos saturados de declaraciones anuales, tanto para empresarios, empresas, y vienen después las de personas físicas. Entonces, todo ese proyecto que usted consideró, doctor Alexandro, ¿cómo cree usted que se pudiera resolver al momento que, según el gobernador, ya para hoy nosotros vamos a estar en semáforo rojo o naranja? Sí, a ver si entendí bien la pregunta. No le escucho. A ver si entendí bien la pregunta. La pregunta es si el modelo de aula invertida funciona para cumplir con el modelo híbrido de educación. ¿Sí, verdad? Sí, exactamente. Sí. Yo te lo digo contundentemente, sí funciona. Incluso cuando piden que uno vaya gradualmente, de manera segura y voluntariamente a las instalaciones, también funciona. Porque la fase 2 del aula invertida, que es hacer la tarea en la institución, si la institución vuelve a cerrar, haces la tarea vía virtual. Si la institución te pide que vayas, haces la tarea en la institución. O sea que este es el ajuste que le hicimos al aula invertida y que está funcionando muy bien. Ahora, claro, hay una pregunta aquí en el chat muy buena. ¿Qué dicen los alumnos? ¿Qué dicen las alumnas? Pues en eso estamos. Estamos recabando datos de todo tipo, cuantitativos y cualitativos, porque queremos escuchar los relatos de ellas y de ellos. Pero en eso estamos. Ahora, lo que pasa es que es lo que dije al principio, teníamos un problema no resuelto. Ahora hay un segundo problema, y es cómo volvemos. Bueno, pues apenas estamos obteniendo datos del regreso, pero sí funciona. Yo te lo digo contundentemente, sí funciona, ¿eh? No importa que sean profesores de tiempo completo, de honorarios, de medio tiempo. Parece que el tipo de contratación no afecta la aplicación del aula invertida. Muy bien. Si les parece bien, pasamos ahorita ya con la siguiente exposición con la doctora Patricia Mercado y posteriormente volvemos otra vez con las preguntas y con los comentarios de los demás que tienen ahorita la mano levantada. Doctora, adelante.
Sí, hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla, pero necesito que me... para compartirla, por favor. Perdón, se cortó un poquito. ¿Necesita que le ayudemos a compartirla? No, voy a compartir pantalla. Es que me pedía acceso, que me autorizaran el acceso. A ver. Ya tiene acceso, doctora, para compartir su presentación. Sí. Gracias. Sí. No sé si ya se compartió. No puedo observar si ya se compartió la pantalla. Todavía no se ve. No, es que todavía me sale que solamente los organizadores pueden presentar. Y si te la manda, Miguel, para que se proyecte directamente desde acá. Ok, en lo que resolvemos esto y la doctora puede entonces compartir pantalla, le voy a dar entonces la palabra a Claudia Guadalupe para que haga su pregunta o comentario, por favor. Adelante, Claudia Guadalupe Alanís. Muchas gracias. Buenos días. Maestro Alexandro, mi pregunta va más bien dirigida a lo siguiente. En este ejercicio y en esta investigación que ustedes realizaron con esta metodología, ¿cuál fue el sentir de los principales actores en este sentido? Por ejemplo, de los maestros, de los alumnos. O sea, ¿cómo recibieron, por ejemplo, este nuevo modelo y cuáles fueron sus impresiones en lo general? Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Cuando propusimos la estrategia, en teoría suena muy bien, ¿verdad? Lo primero que percibimos al momento de tener las primeras reuniones con los profesores, así ya con el personal amplio, fue mucha inseguridad. Porque efectivamente la mayoría de los profesores no han estudiado docencia o pedagogía como tal, sino que llegan, y eso lo sabemos, es una condición de nuestro país, llegan a la docencia a veces como una trayectoria de rebote, ¿no? Entonces lo primero que sienten es inseguridad. En el discurso del aula invertida, el argot es muy educativo, muy pedagógico, y se sienten un poco intimidados, ¿verdad? Palabras como evaluación continua, evaluación sumativa, estrategia didáctica, eso a veces los asusta un poquito. Entonces tuvimos que hacer una capacitación a distancia, porque es que no podíamos ir a las instalaciones. Se hizo una capacitación, se les explicó qué es el aula invertida, sobre todo Patti ayudó mucho para que planearan, ¿verdad? Que hicieran el formato de planeación y la planeación, los tipos de evaluación, eso tuvimos que hacerlo. Una vez que terminaron esas capacitaciones, pues ya no tuvieron más remedio que empezar sus aulas invertidas. Y luego vino, y empezaron a recibir alumnos, ¿eh? Algunos alumnos iban ahí a la institución, otros no, Omicron. Entonces otra vez tuvimos que replegarnos, todo a distancia, no nos hemos visto con ellos. Entonces, lo que tenemos preparado ahora son una serie de grupos de enfoque con nuestros colegas, pues para preguntarles qué tal les ha ido, cuál ha sido el principal problema para aplicar esto y cómo lo han resuelto.
Ustedes, esta es una pregunta, ya lo saben, es una pregunta propiamente cualitativa. ¿Cuál es el principal problema para aplicar esto? ¿Cómo lo has resuelto? Así que estamos en esa fase, en la fase de obtener datos quali para empezar a hacer categorías de análisis. Lo primero que sentimos entonces fue inseguridad. Queremos saber ahorita en qué están. Gracias, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hacemos, ¿cómo vamos con la presentación? ¿Damos paso a otra pregunta o...? Yo creo mejor si usted me hace favor de compartir mi presentación, creo que ustedes la tienen, porque si no me dice que no tengo permiso, me dice que solamente los organizadores tienen permiso. Entonces, Claro. si me podrían... Muy bien, el maestro Miguel nos dará pie para ver cuándo, o Julio, no sé, por ahí mis compañeros, nos dicen entonces cuando ya estemos listos. Y mientras tanto, entonces, también, bueno, por aquí la mano levantada es de Gonzalo Mata García, pues daríamos mientras tanto también la palabra al maestro. Adelante, profesor. Tiene el micrófono apagado. ¿Y puede prender su micrófono, profesor, por favor? No, ¿se escucha? Ya lo tengo prendido, así lo encendí. Al doctor Alejandro, tengo una propuesta importante. El aspecto híbrido es muy interesante, pero falta recurso tecnológico en las facultades. Definitivamente. Es un punto importante de la parte administrativa. Segundo, tengo una propuesta importante que yo he podido practicar. Hacer la evaluación diagnóstica al inicio del curso, perfecto. Me dice el panorama del estudiante que va a participar en el curso. Pero también le aplico una encuesta que le llamo seguimiento y control, donde veo los recursos de salud, recursos materiales, recursos tecnológicos del estudiante, su estado económico, familiar y personal, y además su estado de salud personal de él. Y eso me arroja a mí para darle un seguimiento durante el curso, para que él no se sienta desvalido, se sienta, podríamos decir, atemorizado de la situación. Esta contingencia nos ha enseñado habilidades muy importantes como yo sugiero un diagnóstico inicial, pero también una encuesta de control y seguimiento que me diga del alumno cuál es su situación de salud personal y familiar y su contexto donde está viviendo, su entorno también. Eso es lo que lo puedo yo aportar. Muchas gracias. Gonzalo, tienes muchísima razón. Así podrían empezar ya su plan de continuidad. Tienes razón. Es que eso es lo que hay que saber de los alumnos, ¿no? Y de las alumnas. Claro. Creemos que no hay suficientes dispositivos. Creemos que no tienen acceso a internet potente, pero son creencias. Lo que necesitamos son específicamente a quién hay que ayudar, cuándo. Exacto, Gonzalo. Lo planteaste Con mucho muy... gusto. Yo puedo compartir el modelo que he practicado sobre el aspecto de control y seguimiento. Oh, pues estaría súper bien, Gonzalo. Estaría súper bien. Seguro que Francisco pondrá nuestros datos al final. Ojalá te mantengas en contacto con nosotros. Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la participación y muchas gracias por la generosidad de compartirlo también con los demás profesores, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a darle la palabra a la doctora Patricia. Ya está por aquí la presentación. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya buenas tardes. Yo lo que les vengo a hablar, a platicar, es un poquito más a profundidad lo que es este modelo de aula invertida y cómo se puede implementar. Y algunos tips que les puedo dar sobre cómo implementar su aula invertida, algunas estrategias didácticas y, bueno, hacer aclaración de qué cosas no son aula invertida, porque a veces implementamos algo y no va propiamente dentro de la aula invertida y pues no se cumple con los aprendizajes que deben de ser.
Entonces, bueno, pues primero, a lo mejor no sé qué tanto sepan ustedes de aula invertida, a lo mejor unos han de saber más, otros menos, pero bueno, ¿qué es en sí el aula invertida? El aula invertida es un nuevo modelo donde desarrolla los procesos de aprendizaje fuera de clase, a través de las tecnologías educativas. Los alumnos van a desarrollar estos procesos de aprendizaje fuera de aula. No necesitan que estén con nosotros, ya sea presencialmente o ya sea virtualmente, sino que los propios alumnos van a desarrollar estos procesos. Por lo tanto, el tiempo se va a hacer más efectivo. Ahorita escuchando algunos decían, no es que como docentes pues tenemos muchas cosas que hacer porque no solamente somos docentes, posiblemente son investigadores o, por ejemplo, desarrollan su área. Por ejemplo, escuché que muchos dicen, no, pues es que somos abogados, otros a lo mejor dicen son contadores, en mi caso, bueno, yo soy médico veterinario, entonces decimos, bueno, tenemos otras actividades. Entonces, aula invertida, uno va a hacer más eficiente el tiempo para desarrollar estos procesos de aprendizaje fuera del aula o fuera, no estar con los alumnos de una forma virtual. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia de la aula invertida? Brevemente se los voy a decir. La aula invertida empezó aproximadamente hace 20 años, un poco entre 20 y 15 años. Empezó con estos dos autores, que son Aaron Sams y John Berham. Ellos eran maestros de química, maestros de high school de química, y tenían muchos problemas. Entre ellos, pues, dos problemas era que había alumnos que faltaban a clases y entonces perdían la clase y pues bajaba su desempeño académico. Ese era un problema. Su segundo problema era que las clases de químico, las clases, bueno, de ciencias, eran muy teóricas y eran muy abundantes, tenía mucha teoría, entonces no daba tiempo para realizar las prácticas. Entonces ellos, al ver estos problemas, pues se les ocurrió que los alumnos vieran antes la teoría. Ellos grababan videos de ellos, explicándoles la teoría a los alumnos, y ellos abordaban antes la teoría. Y entonces, en el aula, las clases se dedicaban para hacer prácticas, para resolver ejercicios, para hacer más eficiente el tiempo. Entonces, de ahí, pues a ellos se les ocurrió hacer aula invertida, voltear este proceso de, bueno, la tarea, los ejercicios, la práctica que se hacía en casa, pues esa se hacía en el salón. Y antes lo que era, que en el salón se hiciera la teoría, pues que esa se hiciera en casa. Entonces, desde ahí surgió lo que es aula invertida. Y bueno, aula invertida, sus bases pedagógicas, epistemológicas, son con el constructivismo. Esta aula invertida echa la mano del constructivismo para tener sus bases, con el cual, ¿qué nos dice el constructivismo? Que el alumno construye su propio proceso de aprendizaje, que el maestro ya es una guía. El maestro no les da todo a los alumnos, que el alumno es el centro de atención, que el alumno es el que hace y el maestro solamente lo va a guiar. Entonces, aula invertida toma eso del constructivismo. ¿Para qué? Para hacer esa fundamentación. Ahora, con ella, al tomar de la mano el constructivismo, con el aula invertida se van a fomentar aprendizajes significativos. Y también se dice que el aula invertida va a fomentar el aprendizaje autónomo, pero también aula invertida necesita del aprendizaje autónomo. Ahora sí que es un círculo. Es un círculo donde aula invertida toma del aprendizaje autónomo y también lo va a fomentar. Estas dos habilidades las requieren nuestros alumnos, las van a requerir. Ya nuestro alumno va a requerir ser más autónomo. Y por lo tanto, aula invertida los va a enseñar a ser autónomos y también pues va a propiciar que tengan un aprendizaje autónomo. Y también va a ser, los alumnos van a tener un aprendizaje significativo. Entonces, esto en sí es un poquito de aula invertida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a la taxonomía de Bloom, bueno, en las clases se decía, bueno, se memoriza, se entiende, se aplica, se analiza, se evalúa y se crea. Y donde se le da más peso, generalmente se le da más peso a la memorización y hasta el último a la creación. Entonces, aula invertida hace exactamente lo opuesto. Le da más peso a la creación, le da más peso a la evaluación, y va bajando el peso y le da menor peso a la memorización. Pero claro, sí es importante la memorización. En todas las áreas, en todos los niveles, en todas las materias, sí es importante que el alumno tenga memorización, pero no en un mayor peso. ¿Por qué? Porque antes los alumnos
se les daba mucho peso a la memorización, pero luego no lo sabían aplicar, no lo sabían analizar, no se sabían evaluar y por lo tanto no sabían crear. ¿Por qué? Porque el peso estaba en la memorización. Y aula invertida invierte esto. Dice, ok, sí es importante la memorización, claro, pero se le tiene que dar un peso a la creación, a la evaluación. Pero vean, para que nuestros alumnos tengan esto, tienen que tener la base de la memorización. Bueno, tienen que tener esta base de la memorización, tienen que entenderlo, tienen que aplicarlo y vean, va creciendo, pero va creciendo para que nuestros alumnos creen que hagan una evaluación, hagan un análisis. Y antes, pues era al revés, se le daba mucho peso a la memorización y no a la creación. Hoy en día nuestros alumnos requieren habilidades donde sean alumnos que crean, que deben de crear cosas, deben de crear el conocimiento, deben de evaluarlo, deben de analizarlo. Entonces, esto es lo que hace aula invertida, darle mayor peso a la creación, evaluación, al análisis, pero no sin olvidar lo que es la memorización y el entendimiento, y son nuestras bases. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, bueno, si yo quiero implementar el aula invertida, que alguien diga, bueno, yo lo quiero hacer, yo lo estoy haciendo, me dicen, bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Yo les invito, punto número 1, si ustedes quieren hacer su aula invertida, antes de hacer su aula invertida, antes de hacer sus planeaciones, ustedes deben de considerar dentro de las planeaciones que las planeaciones deben de ser sencillas, flexibles y con temas fundamentales. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer planeaciones para una invertida y las queremos hacer muy complicadas. Y a veces, como lo decían hace ratito, pues somos docentes con muchas actividades, entonces nuestras planeaciones deben de ser sencillas, deben de ser flexibles, eso es importante. Aula invertida es muy flexible, permite adaptarse a cualquier nivel, permite adaptarse a cualquier contexto y permite adaptarse a cualquier situación, a cualquier ámbito educativo. Entonces, debemos nosotros considerar que nuestras planeaciones deben de ser sencillas, flexibles y tener temas fundamentales, porque a veces queremos abarcar muchos temas y por querer terminar estos temas, pues a veces no las hacemos flexibles, incluso inflexibles para nosotros o inflexibles para los alumnos. Las hacemos complicadas para los alumnos y para nosotros mismos. Entonces, bueno, si ustedes quieren implementar su aula invertida, lo primero que deben considerar dentro de sus planeaciones es que sus planeaciones deben de ser sencillas, tanto para ustedes, los docentes, como para los alumnos, flexibles, igual para ustedes, para los alumnos, y abarcar temas fundamentales, no solamente rellenar de temas para que a la mera hora no podamos terminar un temario, lo hacemos inflexible. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, recordando estas 3 fases que se hicieron del aula invertida, que les presentó el doctor Escudero, el aula invertida nosotros la propusimos en 3 fases, una fase de preparación, una fase de aplicación y una fase de consolidación. El aula invertida hace 4 o 5 años estaba compuesta de 4 fases. Incluso yo las llegué a implementar de forma presencial, pero estas 4 fases pues a veces se hacían un poco inflexibles, se hacían un poco complicadas. Entonces, por eso se hace este reajuste, que aula invertida se haga en 3 fases, en una fase de preparación, una fase de aplicación y una fase de consolidación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en estas fases, aquí están en forma de triángulo. La primera fase, que es la de la preparación, que ahorita les voy a explicar, bueno, cada uno, cómo se va a hacer. Si ustedes quieren aplicar su aula invertida, ¿qué vamos a hacer en la fase de preparación? ¿Qué debe de hacerse? ¿Y para qué? Y entonces, en la primera fase, nosotros tenemos que hacer una evaluación. Es importante que nosotros hagamos una evaluación, que entreguemos la planeación a los alumnos, que tengamos ya una planeación, que la entreguemos a nuestros alumnos y describamos las actividades a los alumnos. Ahorita esto se los voy a explicar más a profundidad. En cada fase se las voy a explicar y cómo pueden echar mano ustedes de las tecnologías educativas. Y asimismo los beneficios que trae, por ejemplo, como el ahorrarnos tiempo, ser más eficientes en nuestras clases. Entonces, no se les olvide este triangulito. Voy a empezar a explicar la preparación con cada una de estas subfases. Siguiente diapositiva, por favor. En esta fase de la preparación,
A lo mejor nada más se hace en la primera clase, en la primera sesión. Y esto va a depender de qué tanto tiempo tenemos. Yo sé que hay clases que a lo mejor tenemos por semestre, 6 meses. A lo mejor hay clases que nada más tenemos por 4 meses. O a lo mejor, por ejemplo, vamos a dar un taller y nada más vamos a tener 2 semanas. Por ejemplo, aquí se dio un taller a docentes de 2 semanas, pues muy poquito tiempo. Pero sí es importante que si hagamos una evaluación diagnóstica. Y eso no requiere toda una clase. Esta evaluación se puede hacer en Google Forms o se puede hacer en Canvas, donde a los alumnos es importante en cualquier nivel, en cualquier, que sepamos cuál es su uso y conocimiento sobre tecnologías educativas. Porque a veces si yo quiero implementar una aula invertida, y a mí me pasó con un grupo a nivel universitario, no tenían mucha idea de tecnologías educativas. Sí, mis alumnos a nivel universitario, sabían manejar el Facebook, YouTube, redes sociales, pero cuando yo les hablé de un Canva, ni siquiera lo sabían manejar, un Concept Line ni siquiera lo sabían manejar, un Canva no lo sabían manejar. Entonces es importante, número uno, que yo conozca cuál es su disponibilidad. Es más, a lo mejor hay alumnos que me decían, ni siquiera disponen de un equipo de computadora, ni siquiera disponen de internet. Entonces sí es importante aquí que les hagamos una especie como de cuestionario, puede ser en Google Forms, nosotros nada más les damos la liga y los alumnos contestan. Incluso Google Forms nos ayuda a hacer el análisis estadístico de ver, bueno, si tienen disponibilidad de internet, si conocen las tecnologías educativas, si las usan, qué tanto las conocen. Entonces, sí es importante hacerles este cuestionario a nuestros alumnos de pues, qué tanto utilizan y conocen las tecnologías educativas. Ahora, también les podemos hacer igual un cuestionario sobre qué tanto conocen el tema. Es importante el conocimiento previo al tema. Sí, ¿para qué? Para que después veamos si pudieron hacer este enganche de aprendizaje significativo, si lo conozco o no lo conozco, qué tanto sé. Es importante, entonces, poderles hacer un cuestionario. Ahora, una tercera, esto a lo mejor por tiempo muchos maestros me dicen, no, es que por tiempo no lo puedo hacer, es que ya es mucho cuestionario, pero hay autores que recomiendan que se haga igual otro cuestionario sobre el tipo de aprendizaje que tienen nuestros alumnos. Si son visuales, si son auditivos, a veces no tomamos en cuenta eso. Y es importante, hay autores, hay docentes que sí lo toman en cuenta, o también conocer el contexto del alumno. Hay maestros que a lo mejor dicen, sí, vale la pena saber qué les interesa a mi alumno, qué habilidades tienen, qué es lo que quieren hacer, qué esperan de mi clase, qué esperan de este tema, qué quieren aprender, qué les motiva. Entonces, este tercer punto, hay personas hay docentes que lo hacen, hay docentes que no, dicen, no, yo por cuestiones de tiempo no lo hago, pero sí se recomienda que en esta fase los maestros les demos un link, a ver, este alumno contesta este cuestionario que es sobre uso y conocimiento de tecnologías educativas, y los maestros no necesitamos estar ahí, el alumno lo hace, le da clic ya fuera del aula y contesta este cuestionario sobre sobre el uso y conocimiento de tecnologías educativas sobre el conocimiento del tema. Estos dos puntos yo sí les diría que los hicieran, no lo tienen que hacer en todas las clases, solamente a lo mejor en la primera clase. Y ustedes pueden ir viendo qué tanto sabe el tema, qué no saben. Y el tercer punto, yo les diré, maestros, no les den miedo, háganlo y conozcan a sus alumnos. A lo mejor dicen por cuestiones de tiempo, pero podemos saber qué les motiva a mis alumnos, qué les interesa, cuál es el contexto, cuál es su estilo de aprendizaje. Y eso puede ayudar en su labor docente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya una vez que hicieron esto, ustedes les tienen que entregar a sus alumnos las planeaciones. Es decir, bueno, alumno, ¿qué es lo que tienes que hacer de tarea? Ahora, esto yo voy a hacer hincapié que es muy importante, porque luego hay maestros, docentes que me dicen, oye, yo hice la invertida y como que no me funcionó. Es que yo les dejé un PDF, una lectura, y no lo hicieron. Y le digo, ¿y qué más hiciste? Nada más les dejé un PDF. No, pues aula invertida no solamente es dejarles una lectura y ahí nos vemos la próxima clase. No, eso no es aula invertida, eso es porque ahí no se desarrollan los procesos de aprendizaje de una forma correcta. Entonces, aquí nosotros tenemos que decirles a los alumnos qué es lo que tienen que hacer, que les tenemos que describir qué es lo que tienen que hacer con esa lectura, con el PDF, cómo ellos van a desarrollar los procesos de aprendizaje fuera de clase. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis. No solamente es dejarles el PDF. Aquí, ¿qué actividades deben de hacer mis alumnos? Y luego me dicen, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? Aquí voy a hacer como un paréntesis. Aquí deben de enfocarse, bueno, ¿qué les voy a dejar?
dónde les voy a dejar y un producto que me debe de entregar mi alumno. No solamente es dejarles una lectura y nos vemos en la próxima clase, no. Para que se desarrollen los procesos de aprendizaje fuera de clase, hay que tomar en cuenta estos tres: qué, dónde y el producto. Y les tenemos que decir a nuestros alumnos qué nos tienes que entregar, en dónde y qué producto. ¿Sale? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es lo que les decía, bueno, ¿qué producto? ¿Qué es lo que les voy a pedir a mis alumnos? ¿O para qué? ¿En dónde? ¿Y qué es lo que me van a entregar? El producto. Estas tres son claves, ¿sale? ¿Qué, dónde y el producto? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí está el qué. Por ejemplo, ¿qué les voy a dejar? La teoría, una definición, la historia. Por ejemplo, en matemáticas, en ingeniería, la forma de resolver algo, una definición de algo, ¿qué es lo que les voy a dejar? ¿Sale? Esto que los alumnos, ellos pueden adelantar, ellos pueden hacer en su casa sin ayuda del maestro. Entonces, el qué es, qué tema, ¿sale? ¿Cuál es qué teoría? O, ¿qué es lo que van a hacer mis alumnos? Ahora, el dónde es, bueno, si ellos van a ver un video, van a escuchar un audio, van a leer algo, en donde hay muchísimas cosas en internet que nuestros alumnos pueden hacer. Hay veces que el maestro les da el PDF directo, o les da el link directo del video, o el podcast se los da directo, o hay veces que como maestros directamente les podemos decir, a ver, van a buscar la historia de esto, van a buscar cómo resolver esto en matemáticas, van a buscar esto. Nosotros les tenemos que dar, bueno, ¿qué? O los alumnos solitos pueden ir a buscar. Hay tantos videos en YouTube, hay tanta ya información, tantas páginas que el propio alumno puede buscar. Puede escuchar audios, puede ver un video, puede leer, y ahí abarcamos todos los estilos de aprendizaje. Porque si solamente les damos una lectura y decimos, bueno, ¿y los demás estilos de aprendizaje? Pues, ¿dónde quedaron? Entonces, en Internet hay un sinfín de cosas para que nuestros alumnos puedan ver, escuchar, escribir, e incluso hay algo que se llama objetos de aprendizaje, donde los alumnos puedan, que son los alumnos que son kinestésicos, puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque les va presentando un problema y el alumno lo puede ir resolviendo. Y ahí nosotros como maestros no tenemos que estar ahí, el alumno lo hace. Entonces, ya que les tenemos el qué, yo les voy a dar el ejemplo donde yo implementé esto. Yo lo implementé en lo que es en una clase en parasitología, en una asignatura de parasitología, en medicina veterinaria y zootecnia, Facultad de Ciencias Naturales en la UAP, yo es donde implementé esto. Y entonces a los alumnos, por ejemplo, en una clase de parasitología para ver garrapatas, pues ahí primero los alumnos decían, bueno, tienen que buscar buscar el PDF, buscar un video, buscar audios, hay muchísimas cosas de ácaros. Y tienen que decirme su anatomía, su ciclo, cómo van a contagiar a otros animales, al ser humano, sin los síntomas. Los alumnos los buscaron. ¿En dónde? En diferentes plataformas. Ellos mismos los buscaron. Ahora, viene la parte importante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí es importante. No es solamente dejarles la lectura o dejarles, sino los alumnos tienen que hacer un producto. Tienen que entregar un producto. Igual los maestros no tenemos que estar ahí. Ellos solitos, todo esto lo van a hacer ellos solitos. Se les tiene que decir, bueno, pues de lo que leíste, de lo que viste, todo lo que hay en internet, tienes que entregar un producto. Por ejemplo, puede ser un mapa en Canvas, un mapa en Concept Drive. O sea, en Concept Drive y en Canvas hay muchísimas formas de hacer mapas mentales. O a mis alumnos, por ejemplo, tienen que hacerse un video, tienen que hacer un audio, una exposición. Hay muchas cosas que los alumnos, pero el chiste es que los alumnos de lo anterior hagan un producto y lo expongan. Entonces, mis alumnos, y se les tiene que decir qué es lo que se quiere, cómo se va a evaluar este producto. Por ejemplo, en mi caso, en la clase de parasitología, se les daba ciertos puntos. Pues tienes que darme el ciclo de vida del parásito, cómo se previene, el diagnóstico, en el caso, si le da un perro, cómo se cura, el tratamiento. O sea, se les dio así los puntitos de qué es lo que se quería, y los alumnos entregaron un producto, pero esto ellos lo hacen fuera de clase. Lo hacen ellos solitos, no necesitan que los maestros estemos ahí. Entonces, cuando nos ahorramos ahí el tiempo nosotros. Entonces, recuerden estas tres. Los alumnos tienen que buscar algo para desarrollar los procesos, buscar la historia, el tema, leerlo, buscar un audio y entregar un producto.
Esto es importante, que los alumnos nos entreguen algo y lo expongan. ¿Para qué? Para que se cumplan este proceso de desarrollo de aprendizaje. Porque si nada más nos quedamos en, es que el alumno nada más vio un video, pero bueno, ¿qué pasó con ese video? No, es que mi alumno no lo vio, no hizo algo. Entonces ya no se llega a ese desarrollo. Diapositiva que sigue, por favor. Entonces, bueno, en la segunda fase, ya como les había dicho, en la primera fase como maestros les damos la evaluación diagnóstica, que lo hagan en Google Forms o en Canvas, y a los alumnos les decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que me hagas, busques estas características, me busques esto, me busques la historia, me busques el tratamiento, me busques, leas y hagas un producto. Eso lo va a hacer el alumno en la fase de la aplicación. Vean, el alumno está revisando los contenidos, está resumiendo, está analizando, está creando proyectos. Y ahora aquí, en esta fase, es donde el alumno puede solicitar o no asesorías. Hay alumnos que trabajan solitos y hacen muy bien su producto, pero hay alumnos que sí requieren, o sea, dicen, oye, ¿sabes que yo necesito una asesoría? Ok, nos conectamos vía Zoom o vía Meet y te resuelvo tu duda. O hay alumnos que con un WhatsApp, con un correo, nos dicen, oye, no entiendo esto. Ah, mira, está entalado. Ah, ok. O hay alumnos que de plano sí nos dicen, oye, de forma presencial, lo que hacemos en la facultad, tienes tales días y si tienes alguna duda sobre el contenido, sobre el proyecto, sobre, oye, no entiendo muy bien el ciclo del parásito, oye, no entiendo por qué este perro sí da o este gato sí da, etcétera. Entonces, los alumnos pueden, y no todos, solamente algunos cuantos nos pueden solicitar asesorías. Y hay alumnos que dicen, oye, yo sí quiero verte en la facultad, ¿no? Yo quiero verte para que me expliques con las medidas sanitarias. Ah, pues órale. Y pues ya no son todos los alumnos. O hay alumnos que dicen, yo requiero nada más de un Zoom de 5 minutos. Entonces se hace el Zoom y me dice, oye, no entiendo el ciclo, no entiendo el tratamiento. Ah, pues hacemos el Zoom. Entonces, fíjense, en esta fase de aplicación, hay alumnos que pueden trabajar solitos. Y si hay alumnos que requieran de una asesoría o requieran de forma presencial, se hace. Entonces, aquí es donde se hace más eficiente el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no estamos nosotros, a lo mejor con los alumnos que sí ya lo entendieron el tema, sí ya lo pueden hacer de una forma autónoma, y hay alumnos que, como sabemos, requieren de ese empujoncito para trabajar de una forma autónoma. Entonces, fíjense aquí cómo les damos el tiempo a cada alumno, hacemos como de forma personal, así como que los alumnos les ayudamos a su proceso, les somos guías, ya el docente ya no es el centro de atención, ya el centro es el alumno. Entonces, en esta fase, como lo podíamos ver en el triangulito, puede ser de forma virtual, puede ser de forma presencial, o de plano el alumno diga, no, yo ya lo entendí, ya viendo los videos, ya escuchando el audio o con las lecturas, yo con eso yo ya tengo. Entonces, aquí se hace más eficiente el tiempo en la aplicación, ¿sale? Entonces, vean, aquí el docente apoya al alumno, lo apoya, si lo requiere de una forma asíncrona, síncrona o incluso presencial. ¿Ok? Diapositiva que sigue, por favor. Ahora, en la fase de la consolidación, aquí el alumno nos va a demostrar su producto, nos lo va a exponer. Entonces, el alumno lo va a demostrar que adquirió el conocimiento, lo va a exponer de su producto que él mismo elaboró. Ahora, en esta parte de la consolidación, es muy importante lo que es, aquí viene la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. En esta fase se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque el alumno lo va a presentar. Diapositiva que sigue, por favor. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Vean, en esta parte de la consolidación, cuando el alumno expone su producto, lo demuestra, él mismo se puede hacer su autoevaluación. Claro, con rúbricas de evaluación ya establecidas. Antes de esto, se les va a decir, bueno, se les va a evaluar con esto, ¿sale? Que ellos sepan cómo se les va a evaluar. Y vean la coevaluación. Aquí sí sus compañeros los van a evaluar. Esta fase de la consolidación sí tiene que ser de forma síncrona, ya sea virtual o presencial. Lo he hecho, hay alumnos que pueden estar de forma presencial, dependiendo de las autoridades sanitarias, que a lo mejor pueden estar 5 alumnos y los demás, pues vía virtual. Expone el alumno
Y entonces todos van, bueno, la mayoría a veces por tiempo no se pueden todos, pero se puede hacer una coevaluación. Los compañeros pueden evaluar esa presentación, esa exposición, ese producto. Y claro, la heteroevaluación, los maestros evaluamos. Ahora, gracias a esto, aquí mismo se da una calificación. Yo he visto que maestros que hacen esto, nos olvidamos de estar calificando chorrocientos proyectos, chorrocientos trabajos, que a ver, evalúa esto. No, porque estamos en este momento donde el alumno o el equipo pasa a exponer su producto, su proyecto, y todos evaluamos con rúbricas de evaluación. Y el propio alumno se evalúa. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos la autoevaluación. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado alumnos a nivel universitario que esto los frustra, los trauma, no pueden autoevaluarse y esto no les puede ayudar para la vida. He visto incluso hasta en internet, en Facebook, que hay alumnos que les causa tanto shock autoevaluarse, no pueden autoevaluarse. Y entonces les causa frustración emocional, sentimental, psicológica, no. Entonces, como maestros, les tenemos que enseñar esta evaluación. A ver, autoevalúate. ¿Para qué? Porque con esta autoevaluación ellos mismos aprenden. Creo que a veces hasta aprenden esta autoevaluación de no aprendí este concepto o este concepto lo dije mal o esto me faltó. Ven que también aprenden a ser evaluados, porque eso también es muy difícil con estas nuevas generaciones. Les cuesta mucho trabajo que otros los evalúen. Entonces, si nosotros en esta consolidación enseñamos a nuestros alumnos, hacemos este ejercicio de coevaluación, autoevaluación y después la evaluación del maestro, se va a hacer una evaluación sumativa. Y vamos a tener alumnos con diversas habilidades, de que pueden ellos autoevaluarse y ver dónde falló su proceso de aprendizaje, que aprendan a evaluar a los demás y para que también ellos mismos mejoren su proceso de aprendizaje. Y nosotros como docentes, créanmelo, que nos ahorramos el calificar los 3,000 trabajos, el tener luego alumnos, no, ¿por qué maestro? No estoy de acuerdo con mi calificación, no, es que no me gustó, es que no. Y al hacer esto, vamos a ahorrarnos muchísimo tiempo. Y no solamente va a ser una calificación, sino va a ser, vamos a evaluar todo este proceso que ellos hicieron. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, es claro que para hacer esto debemos de considerar las rúbricas de evaluación previamente evaluadas por el docente y ser compartidas a los alumnos. Decir, bueno, ¿qué les vamos a evaluar en su producto? Ah, pues me vas a entregar un video con esto, que tenga tal información, que sea así, así y así, así. Y entonces vamos a compartir esas rúbricas. A ver, equipo 1, evalúa el trabajo de sus compañeros de acuerdo a las rúbricas. Ah, pues es esto, es esto, es esto. A ver, tú autoevalúate con las mismas rúbricas. Esto se tienen que dar en la primera fase, en la fase de aplicación. Y no esperarnos hasta el último que mi alumno no sepa qué fue, cómo se le evaluó. Y que no sepa cómo evaluar ni evaluarse a sí mismo. Siguiente, por favor. Ahora, en esta misma fase de la consolidación, también aquí es donde al alumno se le puede hacer un examen. Sí es importante que los alumnos hagan un examen para nosotros conocer qué tanto entendieron, qué tanto memorizaron, pero también hay otras herramientas tecnológicas como H5P que nos ayudan a consolidar este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, esta plataforma, esta aplicación, puede ayudar incluso y ayuda a que el alumno vea qué tanto aprendió o no. Y también, incluso aquí mismo sale su calificación. Puede ser una serie de preguntas. Hay, por ejemplo, una serie de videos donde el alumno dice, bueno, si tú harías esto, ¿cuál sería tu respuesta? Si tú quieres hacer esto, ¿cuál sería tu respuesta? Y el alumno le va dando clic y el propio programa le dice, no, esto no es la respuesta. Y al final le da la calificación al alumno. Y también al final nos manda la calificación a nosotros como maestros. Nos dice, en esto, en esto que se hizo en este video, en este objeto de aprendizaje, tu alumno tuvo tanto de calificación. Entonces, pues aquí también podemos ver con una calificación qué tanto aprendió nuestro alumno, ¿vale? Y pues con la evaluación sumativa nos ayuda como maestros a hacer más eficiente el proceso de evaluación, porque a veces al último y califica y esto y el otro, y híjoles, y me toca calificar 400 exámenes, me toca calificar 300 proyectos. No, no es así. Entonces, aquí también el examen, los quiz, también como le llaman, se pueden elaborar en Google Forms o se pueden elaborar en Canvas. Se le manda al alumno el link
y el alumno lo resuelve como examen. Y el mismo Canvas dice, el alumno no puede cambiar de página, el alumno no puede tardarse tanto tiempo, entonces, pues es como un examen. Entonces, aquí nos puede ayudar para saber qué tanto aprendió nuestro alumno, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí yo les iba a compartir un ejemplo de planeación, pero no me deja compartir. Yo he hecho planeaciones para aula invertida en educación superior, les decía, en el área en concreto de parasitología, y también lo he aplicado a nivel secundaria. He aplicado en estos dos niveles, donde aula invertida ha ayudado a hacer más eficiente el tiempo, a regresar a hacer este regreso a clases, porque, por ejemplo, a nivel secundaria, algunos alumnos sí pueden regresar y otros alumnos no. Y pues a los alumnos que se quedan en virtual, ¿qué hacemos? Los alumnos que vienen a presencial. Entonces, esta propuesta, esta estrategia de aula invertida se ha implementado tanto a nivel universitario y a nivel secundario. Entonces, son los dos giros que son un poquito más complicados de implementar. Se ha hecho con resultados muy buenos. Ahora alguien preguntaba, ¿y los alumnos? ¿Qué opinan los alumnos? Sí, yo he hecho algunos grupos focales con alumnos a nivel secundaria, y a nivel universitario hice unas entrevistas a los alumnos. ¿Qué opinaban? ¿Qué opinaban de aula invertida? ¿Cómo se sentían? Y bueno, los alumnos lo único es que al principio les cuesta un poquito de trabajo ser autónomos, porque a veces están acostumbrados o estaban acostumbrados que como maestros todo les dábamos. A ver, aquí está la lectura, o a ver, yo paso y explico todo y tú haces el examen. Entonces ellos me decían, es que yo estoy acostumbrado que el maestro haga todo por mí, que el maestro llega a su clase y yo nada más estudio para el examen. Pero después ellos nos decían, es que me hice un alumno más autónomo. Yo ya me hice un alumno que sí utiliza las tecnologías educativas. Me dicen, es que me queda más claro un concepto, o es algo más que a lo mejor estudio para el examen y me acuerdo perfectamente porque hice un video, hice un mapa, hice esto. Tuvieron un aprendizaje más significativo y un aprendizaje más autónomo. En ambos niveles tuve estas opiniones de mis alumnos, o sea, que tenían un aprendizaje significativo, tenían un aprendizaje autónomo y ya no eran tan dependientes del maestro. Ya no era como que el maestro lo hacíamos todo. También esta parte de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación les gustaba porque ellos no eran nada más, tuve un 8 de calificación, no, pues ¿esto qué? Entonces, los alumnos decían que aprendían más, les quedaba más claro un concepto. Cuando ellos se autoevaluaban o cuando alguien los evaluaba, decían, sí, esto estaba mal, y como que aprendieron de esa evaluación. Entonces, bueno, estas son algunas experiencias que yo he tenido en aula invertida al implementarlo. Yo he visto muy buenos resultados. Sí, al principio he visto que hay algunos docentes que les da un poco de miedo, y sí, al principio da un poco de miedo soltar el control, ahora sí, al alumno, de que ellos desarrollen este proceso fuera del aula. Y nosotros como maestros solamente los guiamos y les ayudamos a hacer la evaluación, porque ellos no se autoevalúan y coevalúan a otros alumnos. Entonces, aquí también hay que echar mano de las tecnologías educativas. Hay muchas tecnologías educativas, por ejemplo, yo les decía, uno de ellos es objetos de aprendizaje. Nos ayuda muchísimo como docentes a que los alumnos desarrollen estos procesos de aprendizaje fuera de clases. Canvas también ayuda, Canva también ayuda, Concept Drive también me ha ayudado a que los alumnos desarrollen los procesos fuera de clase, y mis alumnos los aprenden. Por ejemplo, tengo alumnos de primero de secundaria que ya lo saben manejar, perfectamente saben manejar estas tecnologías educativas, y cuando ellos pasen a otro nivel, ya lo van a saber hacer. Cuando hace años tenía alumnos a nivel universitario que no sabían manejar ni Concept Drive, ni Canva, ni Canvas. Es más, Word lo manejaban muy poquito, PowerPoint muy poquito, y pues ya lo saben ellos hacer de una forma autónoma, sin que yo esté. Nada más piden unas asesorías y con eso tienen. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Ahora sí, si alguien quisiera tener una duda o algo, con todo gusto los podría ayudar. Si alguno de ustedes dice, oye, Pati, yo quiero hacer mi aula invertida, ayúdame, apóyame, con todo gusto yo les dejo mi correo, que me digan, oye, ayúdame a hacer objetos de aprendizaje, ayúdame a hacer mi planeación de aula invertida. Con todo gusto yo los podría apoyar para hacer su aula invertida. Aquí el chiste es que, pues, no les dé miedo, que lo hagan, y pues cualquier duda, cualquier problema, con todo gusto yo los podría apoyar en su aula invertida.
Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante, con muchos tips. Creo que nos podemos quedar con esta charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Por ahí en el chat hay algunas participaciones. Por ejemplo, están hablando pues acerca precisamente de esta autonomía del aprendizaje de los estudiantes. Y pues, doctora, no sé si tú nos pudieras ampliar un poquito más esto, pero desde mi punto de vista, esto es algo que también los estudiantes tienen que aprender y también debe ser pues una estrategia educativa para que los estudiantes puedan tener su propia autonomía, ¿no? Porque a pesar de que pues ya tienen muchos años estudiando, pues muchas veces esto no se fomenta, pero no sé qué nos podrías decir al respecto. Bueno, sí tenemos por ahí otros estudios que estamos haciendo de aprendizaje de aprendizaje autónomo dentro de la aula invertida, y yo lo que he visto en diferentes niveles es que a veces, por ejemplo, a nivel secundaria se les dice, pues cuando vayas a nivel universitario se te va a enseñar el aprendizaje autónomo, y a nivel universitario les decimos, no, pues es que esto tú ya lo tienes que saber, y no es una varita mágica. Aprendizaje autónomo no es una varita mágica que mi alumno ya lo tiene que saber o mi alumno lo desarrolle. No, el aprendizaje autónomo lo va a propiciar el aula invertida, va a ser como un círculo, lo propicia, pero al mismo tiempo aprendizaje autónomo ayuda a la aula invertida. Entonces, el aprendizaje autónomo es una habilidad que nuestros alumnos todos, ya no es que es una habilidad con la que nace el alumno, no, es una habilidad que deben de tener todos nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque en un futuro no muy lejano, todos nuestros trabajos nos piden eso, ser autónomos de nuestro propio aprendizaje. Entonces, sí es muy importante fomentar el aprendizaje autónomo de nuestros alumnos y seguirlo trabajando. Por ejemplo, alumno, tú solito tienes que hacer esto, tienes que buscar la lectura o buscar el video. Yo a mis alumnos a nivel superior los pongo que ellos solitos lo hagan. A veces, oye, maestra, no me vas a dar el video. No, tú búscalo. O a nivel secundaria, oye, ¿me vas a dar el video? No, tú búscalo. Desde ahí debemos de fomentar el aprendizaje autónomo, que ellos, darles el control a ellos. Pero va a haber a veces ciertos errores o ciertos alumnos de, no puedo, ¿cómo lo hago? No, mira, okay. Ahí es cuando les vamos a dar la seguridad. Mira, tú buscas el video. Mira, tú buscas tú solito descarga el programa de Concept Drive. Entonces, sí nosotros tenemos como maestros fomentarles el aprendizaje autónomo, pero asimismo, aula invertida va a propiciar que ellos lo sigan haciendo, que ellos solitos busquen su audio, busquen su video, hagan su producto, hagan su autoevaluación y que ellos se acostumbren a que el maestro no les va a dar todo. ¿Por qué? Porque sí, en un estudio que se hizo hace 3 años vimos eso, que había alumnos muy dependientes del profesor, dependían muchísimo del profesor. Estaban esperando que el maestro se parara, presentara, diera su clase, el alumno copiaba y el examen. O el maestro diera, por ejemplo, el diagnóstico del parásito, o el maestro diera el tratamiento, o el maestro... No, yo les decía, no, es que ya no es así. Y eso ya lo vi antes del COVID. Yo ya lo vi que mis alumnos tenían que ser autónomos, tenían que tener este aprendizaje autónomo y decir, bueno, a ver, tú lo puedes buscar, tú qué opinas, tú qué debates, y el maestro solamente guía. Entonces, sí es muy importante el aprendizaje autónomo. Estamos haciendo estudios al respecto sobre aprendizaje autónomo dentro de la aula invertida y hay muy buenos resultados. Pero sí yo los invitaría también que ustedes en cualquier nivel propiciaran el aprendizaje autónomo y no decir, es que mi alumno ya lo trae. No, a veces tristemente no lo trae y seguirlo fomentando, ¿sale? ¿Qué otra pregunta hay? Sí. Muchísimas gracias, doctora Patti. Me parece que este tema pues también es sumamente interesante. A lo mejor alguien se anima de aquí de nuestros profesores a hacer el siguiente DoExplora con este tema, ¿no? Para estarlo pues también investigando más, aprendiéndolo más entre todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Y por ahí el profesor Gonzalo Mata García tiene la mano levantada. Adelante, profesor. De acuerdo con la doctora Patricia, con la evaluación diagnóstica me ayuda a modificar o planear bien mi curso.
La planeación es básico, es la llavita de oro para poder llegar al fin. La planeación me lleva con el alumno, de tal manera que el diagnóstico es básico. Y segundo, me ayuda a que el alumno en la planeación completa, con todas las actividades, sepa qué es lo que tiene que hacer, cuánto vale lo que está haciendo. Es muy importante. Y darle en forma inmediata su calificación de evaluación. No dejarlo para mañana. Llegó su actividad, hoy mismo te contesto, hoy mismo tienes tu evaluación, tienes tu calificación. Es muy importante la alimentación, la motivación del alumno, que sepa, porque él lleva un portafolio. El portafolio es un instrumento que elabora el alumno, pero con el apoyo del docente. Y ambos van evaluando qué está haciendo el alumno y qué está haciendo, qué tiene que hacer y a dónde va a llegar. Una cosa importante también es trabajar mucho el aprendizaje sociabilizador, trabajando en equipo. El equipo es básico. Si presencialmente se puede hacer, ahora virtualmente con mayor razón tiene validez. Para ser breve, esta es mi aportación. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, profesor. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? En este tipo de aprendizajes, la realimentación al estudiante, la claridad y la transparencia son sumamente importantes, doctora. ¿Cómo ves tú? Sí, claro. Aula Invertida sí permite hacer este trabajo colaborativo y cooperativo, y más, por ejemplo, ahorita que estamos aislados, entre comillas, socialmente, por ejemplo, mis alumnos trabajan en equipo, pero yo primero les digo, resuélvanlo ustedes. Les digo, ok, díganme cómo van a trabajar en equipo sin reunirse presencialmente. Ahí echamos mano del aprendizaje autónomo, de que ellos sean pensadores. Y ellos solitos me dicen, pues hago una sesión Meet con mi equipo. Ahí está, perfecto. Pero ustedes pónganse de acuerdo cómo van a trabajar, pero van a exponer su producto. Entonces, sí, Aula Invertida permite trabajar colaborativamente y cooperativamente sin necesidad, digamos, de reunirse presencialmente. Y lo necesitan nuestros alumnos. Necesitan, aunque sea, verse por... Y no necesitamos los maestros estar en su reunión. O hay veces que sí piden, oye, necesito maestro que me apoyes en estas sesiones virtuales. Ahí estoy como maestro. Pero hay alumnos que no. Pero sí es muy importante el trabajo cooperativo y colaborativo y social, aunque pues no presencialmente por esto del COVID, ¿verdad? Pero sí lo ayuda. Ayuda mucho que Aula Invertida, que nuestros alumnos puedan realizar. Muy bien, muchísimas gracias. Desafortunadamente, pues se nos va el tiempo volando. Ya nos alcanzó el tiempo, aunque está por ahí el doctor Daniel Ulises. Yo creo que sí alcanzamos todavía a tener este comentario. Gracias, Betty. Bueno, primeramente gracias a ambos profesores por sus presentaciones. Un apunte, creo que el Internet es una fuente muy vasta de información que no toda está depurada, no toda está curada. Entonces yo creo que es importante que nosotros como docentes curemos esas fuentes de información para el alumno, para que sepa dónde buscar. O sea, hay información que puede no ser de todo fidedigna, entonces es importante hacer ese proceso de curación al momento de dar las fuentes de información y no que el muchacho sienta que puede ir y buscar en cualquier lado, porque no todo está bien contrastado y depurado. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Otra manita que se levantó por ahí. Alcanzamos todavía. Jaime Adrián, adelante. Gracias, buenas tardes y felicidades a los doctores. Bastante importante y bien interesante la forma en cómo nos estuvieron exponiendo la manera de llevar esta aula invertida. También nada más un apunte muy rápido. En la Facultad del Hábitat, cada una de las materias, que es donde yo estoy impartiendo, tiene su contenido de las 3 unidades que se están llevando, y eso sirve bastante para los muchachos porque saben perfectamente de qué va a ir el tema, cada una de las materias. Entonces, la manera de hacerse un poquito, vamos a decir, autodidacta dentro de su casa, ha ayudado, ¿verdad?, de que la materia, pues ellos ya dominan el contenido, y como dijo la doctora, nosotros nos convertimos solamente en guía,
Pero sí es bien importante también lo que acaba de decir ahorita el doctor, que el Internet está demasiada información que a veces se pierden en darnos lo que queremos nosotros que ellos investiguen. Entonces, esa parte sí hay que cuidarla bastante, ¿verdad? En este tema del aula invertida. Me da mucho gusto ver que sí están muy preocupados y se está haciendo una investigación bastante importante porque las autoridades, yo decía en un comentario, las autoridades de mayor jerarquía, creo que a veces no tienen la información suficiente como lo han hecho ahorita los doctores, de hacer una investigación, pero ojalá y esto permeara, ¿verdad? Para que de manera general y de manera nacional, o así decirlo, digo, hablamos nosotros de nuestro país y de nuestro estado, pues que sea un modelo, ¿sí? No solo que se quede aquí en el foro, sino que sea un modelo para seguir y que haya esa continuidad, como decía el doctor Alexandro, ¿verdad? Que se pierda esa continuidad. Entonces, creo yo que primero cada facultad conocemos el contenido de esas materias y en base a eso nosotros pues tenemos un modelo de qué seguir y qué es lo que se le va a ir enseñando al alumno. Entonces, todas estas herramientas que ellos nos acaban de dar, la verdad es que son bastante importantes y que lo importante nosotros es ponerlo en práctica y ojalá que las autoridades escuchen, porque decía el comentario por ahí de una persona que se llama Jesús, que hay mucha resistencia tanto de las autoridades a veces como de los mismos alumnos, pero creo yo que pues la resistencia siempre existe, sea virtual o sea presencial. Creo que los muchachos, pues todos, cada quien tiene su forma de ser, ¿no? Pero siempre tenemos un objetivo siempre es un objetivo al que hay que llegar. Entonces, pues yo de antemano les agradezco, bastante interesante y felicidades a los doctores. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y pues la verdad estamos muy agradecidos con ustedes, doctor Alexandro, doctora Emma. Por aquí pues tenemos su reconocimiento, pues que les haremos llegar ya posteriormente por ahí en forma digital y presencial. Muy agradecidos por todo, porque nos compartieran todo esto, muy interesante, creo que nos dejan pues muchas cosas, ¿no? Nos dejan muchos tips, pero también nos dejan muchas reflexiones y también trabajo para estar realizando. A todos los que nos acompañaron también, muchísimas gracias. A nombre pues del maestro Jorge Pérez, nuestro secretario académico, del director del área de Ricardo Barrios, de mis compañeros, el maestro Miguel Carrillo, Julio y todos los que estamos aquí en la Dirección de Innovación Educativa, les agradecemos muchísimo su presencia, su interés. Por ahí continúan las actividades en la plataforma para concluir esta parte del Edu Explora. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, cuídense mucho, que estén muy bien y pues nos seguimos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Nada más, si pueden. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Muchas cámara. gracias, doctor Alexander. Muchas gracias, Beatriz. Muy amable. Muchas gracias. Por ahí Dulce nos está pidiendo si podemos dejar de compartir el reconocimiento y prender las cámaras para la tradicional foto, por favor. Y por favor, si pueden ahorita no mandar ningún mensajito por el chat para que salgan bien las fotos. Y todos sonríen. Todos sonriendo. Ahí va. Ahí va otra. Listo. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Beatriz. Sí. ¿Serías tan amable